Buenas, espero que estén muy bien. Y bueno, en esta clase vamos a hablar sobre los criterios de contrastación y confiabilidad, sobre los que vamos a trabajar en esta unidad y en la unidad que viene. Lo primero que les vamos a comentar son algunas cuestiones básicas, que es como en arqueología, al ser una ciencia histórica, una ciencia en la cual no se pueden hacer observaciones directas sobre los hechos, necesita sumar evidencias y líneas de evidencia para dar fuerza a esos argumentos, ¿no es cierto? Necesitamos que nuestros datos sean confiables y que sean contrastables, esto en cualquier ciencia, pero en arqueología tiene un plus que es esto de la observación no directa. Entonces, todas las cuestiones vinculadas con procesos del pasado necesitamos como una suma, una sumatoria de líneas de evidencia. Y esto es fundamental y crucial en los debates del poblamiento americano a la hora de aceptar o rechazar una teoría sobre el poblamiento temprano, sobre los primeros humanos en América, ¿no? Ha sido muy importante y lo sigue siendo en los debates sobre el poblamiento americano. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad y contrastación, estamos pensando en los argumentos a favor y en contra de las evidencias tempranas, ¿no? Está el modelo Clovis-First, que ustedes han escuchado, leído en las clases anteriores y en la bibliografía que tienen de esta unidad. Y, bueno, ¿qué pasa con la evidencia temprana en Norteamérica y en Sudamérica? Es ahí donde se empiezan a discutir qué sitios son confiables, y a partir de qué evidencias se considera un sitio que está dadas las condiciones para ser creída y aceptada la evidencia que se presenta. ¿Cuáles son esos lineamientos que se consideran dato confiable para estar tranquilos de que estamos abordando un sitio arqueológico con evidencia humana y no con procesos tafonómicos o que hayan perturbado o modificado esa evidencia antrópica? En algunas de las argumentaciones, en algunas de las discusiones, sobre todo en el pasado, la academia ha tenido algunos criterios de autoridad, digamos, que no serían los que aceptamos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que un investigador reconocido, con buena trayectoria, con buenos subsidios para hacer investigación, es el que puede definir si un sitio es confiable o no. Tenemos el caso, por ejemplo, de Monteverde, en el que, bueno, Julius Baer, que es un arqueólogo que ha trabajado en Sudamérica durante mucho tiempo, y es defensor del modelo Clovis I, eh, visitó Monteverde y sostuvo que no, que era un sitio de origen natural. Monteverde es un sitio arqueológico que se encuentra en el sur de Chile, que lo vamos a ver en la unidad siguiente, que es uno de los con los que se sostiene un poblamiento temprano y contemporáneo con Clovis, o previo a Clovis inclusive ahora, en función de los hallazgos de Monteverde II. Lo vamos a ver en detalle en la unidad que viene, pero bueno, es un sitio que despertó muchas discusiones. Entonces, bueno, tenemos acá un criterio de autoridad en el que se sostenía que no, que era un sitio de origen natural. En cambio, Dillehay, su excavador, también un investigador norteamericano muy reconocido, que ya lo han visto, lo han escuchado en clases anteriores, eh, sostiene que es un sitio arqueológico intacto. Bueno, también tiene mucha autoridad Dillehay, es muy respetado y tiene un arqueólogo con mucha experiencia en Sudamérica, pero bueno, hoy entendemos que no existe un sitio arqueológico intacto, digamos. Entonces en Monteverde también hay evidencias a favor y en contra de un poblamiento temprano, que luego veremos en la unidad siguiente cómo se contrastan estas evidencias. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los criterios de aceptación. Los criterios clásicos de aceptación de un sitio arqueológico como arqueológico y de un sitio antiguo. Bueno, la cronología, la buena cronología, una buena calibración de los fechados radiocarbónicos, que estén los fechados publicados, que estén los códigos de laboratorio publicados, que se pueda ir a corroborar ese dato al laboratorio, que se pueda corroborar dónde, en qué laboratorio se hizo, con qué métodos, con qué técnicas, es muy importante a la hora de aceptar un fechado como válido, ¿no? Corroborar que sean artefactos.
que sean artefactos significa que lo que uno encuentra en los líticos, puede ser materia prima lítica o materia prima ósea, sea producto de la actividad antrópica, ¿no es cierto? Que sean artefactos verdaderamente. Eso muchas veces hay ecofactos que simulan la actividad humana, pero bueno, se pueden hacer análisis exhaustivos para corroborar que lo que se está defendiendo como de origen antrópico en un sitio antiguo sea efectivamente de origen antrópico. Corroborar que esos artefactos o esos fechados o ese material que fue a fechar se encuentra en un contexto arqueológico. Es fundamental y es uno de los criterios de aceptación más aceptados, valga la redundancia, o que deben ser fundamentados por el investigador y el excavador de un sitio antiguo. Que haya un informe general del sitio es uno de los criterios clásicos de aceptación también, es una de las cosas que se le discute a Meadowcroft en un momento, que no había un informe general del sitio. Bueno, estamos hablando de estos criterios desde muchas décadas atrás, ¿no? Y lo que más se discutía, y lo que más se refutaba o se discutía de los sitios pre-Clovis, ¿no? Como en el caso de Meadowcroft. Y en la actualidad se suman otros criterios de aceptación, como en los estudios tafonómicos, el ruido de fondo tafonómico, que no tengan un ruido de fondo muy grande de procesos naturales, y también a partir de las nuevas tecnologías, los estudios de ADN antiguo también se suman a los criterios de aceptación de las distintas teorías de poblamiento americano en Norte y Sudamérica. Bien, tenemos en la unidad que viene un trabajo de Luis Borrero en el que menciona un poco esto, que también a partir de aquí tienen el trabajo de Water y Stafford, de esta reunión que se hizo sobre las discusiones de Clovis y pre-Clovis. Y Borrero nos comenta, en este artículo que van a leer, es que, bueno, a partir de esta reunión, o en los últimos debates, se cambia un poquito el foco de las discusiones sobre Clovis I y quiénes fueron los primeros habitantes del continente americano. Se pasa de la búsqueda incesante de sitios antiguos a ver cómo ocurrió el proceso de poblamiento. O sea, pensamos ya no tanto en la búsqueda de un dato antiguo, sino en el proceso en sí, ¿no? Y bueno, las conclusiones de esta reunión, entre muchos otros debates que se hicieron y que se pueden leer en distintos artículos que fueron publicados, es que, bueno, en cuestiones del poblamiento sudamericano fue muy debatido y fue muy, por momentos, rechazado el poblamiento temprano, contemporáneo Clovis o previo Clovis, y se concluye a partir de esta reunión que se había subestimado la edad del poblamiento americano, y la edad de los sitios ya dejó de ser un tema central. Ya se sabe más o menos con certeza que los sitios más antiguos de Norteamérica, los sitios más antiguos de Sudamérica y los fechados que rondan entre los 12.000 y 10.000 años antes del presente en Sudamérica, 11.500, 11.300 y sitios previos también a los contextos Clovis, pero que también hay que pensar en que no todo es Clovis o pre-Clovis, sino que también por ahí son etapas de exploración de los distintos lugares, y que no todo tiene que tener la característica Clovis o ser antecesor de Clovis. No necesariamente tenemos que pensar en sitios asociados con megafauna, no necesariamente tenemos que encontrar puntas acanaladas o puntas cola de pescado para Sudamérica, y que aparecen sitios con otro tipo de evidencias como Monteverde, con sitios con materiales de madera. O sea, no todo tiene que seguir un rol y un patrón como el que se discutía anteriormente. Y sí, por supuesto, descartar aquellos sitios que son ambiguos, que no tienen cronologías claras, que no tienen asociación entre los fechados y artefactos, que tienen aquellos sitios que tienen muchos complejos, contextos complejos tafonómicamente hablando, ¿sí? Bien, y ahora que ya sabemos bastante sobre la antigüedad de los sitios, los criterios de contrastación apuntan más hacia otras cuestiones, hacia evaluaciones más globales. Si bien seguimos pensando en elementos específicos de los sitios, como lo que les decía, de las cronologías, la asociación, la aceptación o el entendimiento de que se trata de artefactos producto de la actividad antrópica,
sino que también se piensa en aspectos regionales, en poblamiento de las áreas, la explotación de los recursos, la exploración de los paisajes, es decir, en entender las trayectorias de las ocupaciones humanas. Esto un poco lo tienen en los textos de Kelly, de Waters y Stafford, y también en el de Borrero, en la unidad siguiente, en el que de alguna manera todos coinciden en esto, en no hablar de sitios pre-Clovis, sino en hablar de etapas de exploración, que ya sabemos cuáles son las fechas más antiguas, si bien pueden aparecer nuevas o pueden aparecer sitios, pero ya la trayectoria de las investigaciones y tantos años de investigaciones en todo el continente americano, bueno, por ahí es muy difícil pensar en que se pueda empujar esas fechas más hacia el pasado. Y que tendríamos que concentrarnos de ahora en adelante en pensar en modelos de poblamiento. Y para esto vamos a hacer un mínimo repaso de qué es un modelo teórico. Ustedes, como están en primer año, por ahí no han escuchado tanto de cuestiones teóricas en profundidad. Pero un modelo teórico yo lo definiría como una película completa. Es donde vemos, donde imaginamos a partir de distintas puntas de evidencias la trayectoria completa de la película. Un modelo es un conjunto de hipótesis, a partir de evidencias pasadas, de antecedentes de las investigaciones y hipótesis sobre lo que podemos llegar a encontrar en el registro arqueológico, es que se generan las expectativas y se trabajan los resultados. El modelo Clovis First tiene un conjunto de hipótesis sobre la tecnología, sobre qué tipo cómo eran las poblaciones, qué fauna cazaban, y la contrastación de las evidencias con las cronologías encontradas, los tipos de artefactos que se encuentran en los sitios, etc. Y el modelo de poblamiento por la vía costera, por ejemplo, tiene otras hipótesis, otras expectativas y otros resultados. Más allá de estos casos, los modelos teóricos en general tienen dos funciones muy importantes para nosotros, que es la de organizar los datos disponibles y servir de plataforma para nuevas hipótesis de trabajo. Quiere decir con esto que, si bien, como les decía previamente, ya hay una aceptación sobre la antigüedad del hombre en el continente americano, siguen habiendo nuevas hipótesis de trabajo sobre las cuales se sigue trabajando, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco, ¿qué les queremos transmitir con esto de los criterios de contrastación y confiabilidad y su importancia a la hora de debatir temas tan cruciales como el poblamiento temprano? Es que, bueno, si bien tenemos que ser estrictos a la hora de evaluar las cronologías y los artefactos, también tenemos que ser un poquito más amplios y no considerar solamente el dato arqueológico del sitio arqueológico. Borrero nos habla de una actitud metodológica, o sea, de pensar metodológicamente y no solamente en el dato arqueológico. Desarrollar protocolos de identificación a partir de marcos de referencia, de estudios tafonómicos actualísticos, por ejemplo, poder replicar los fechados, tratar de no quedarnos con un solo dato si estamos en un sitio antiguo, no ver si hay varios fechados con misma cronología para poder defender esa ocupación temprana. Y más allá del conjunto de datos, pensar en modelos de poblamiento, que es lo que les veníamos diciendo en las diapositivas anteriores. Entonces, de alguna manera, lo que se propone en los últimos debates sobre el poblamiento es dejar de lado la búsqueda incesante de lo más antiguo y seguir trabajando sobre los modelos de poblamiento, que va a ser, digamos, un paso como adelante, más constructivo y más interesante. Bueno, espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta pueden contactarse con nosotros para establecer una clase de consulta.